Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Buen día, ¿cómo están jóvenes estudiantes? Quien les habla es el docente Cristian Robert Araujo Joragua y en esta ocasión vamos a desarrollar la séptima semana que consiste en el tema de plan de redacción. Recuerda que la primera semana hemos desarrollado el tema de etimología, luego morfología, conectores, referencia textual, oraciones incompletas, oraciones eliminadas y esta séptima semana responde al tema de plan de redacción. Muy bien. Recordarás que la semana pasada, cuando desarrollamos el tema de oraciones eliminadas, hemos hablado de que el caso del ejercicio básicamente de oraciones eliminadas tiene que ver con el caso de un tipo de texto. Ahora vamos a recordar si también el ejercicio de plan de redacción corresponde a un tipo de texto que de alguna manera será pues interrumpido, ininterrumpido. ¿Cómo será? Muy bien, a ver si vamos a ver entonces, por esta parte, señorita, ¿se enfoca? Se enfoca en todo caso, vamos a poner en ahí la determinación de texto. Muy bien, vamos a partir entonces por la definición de texto. Profesor, ¿un ejercicio de plan de redacción es un texto? Sí, a ver si me ayudan con los plumoncitos que están allá. A ver, ¿listo? Muy bien. ¿Qué es un texto? Vamos a partir, hay que estar ya familiarizados con la determinación de texto, hay que estar siempre familiarizados porque desde ahora vamos a hablar de textos y la próxima semana desarrollaremos pues el tema de textos. Muy bien, entonces vamos a ir por acá a lo siguiente. Recuerda que texto viene a ser definido como aquella unidad, recuerda esto, es una unidad de contenido. Ya, es una unidad de contenido y forma, recuerda, es una unidad de contenido y forma, básicamente en este caso de extensión, recuerda la definición, esta lo hemos desarrollado también la semana pasada, de extensión variable, ya, de extensión variable y constituido, vamos a poner acá, y constituido, básicamente está constituido por palabras, mira, constituido por palabras, coma, oraciones, y estas oraciones van a formar párrafos, ¿no? Esa es la definición que hemos desarrollado la semana pasada, ¿no? Y hay que recordarlo siempre. Recuerda siempre que un texto es una unidad de contenido. ¿Por qué se decía que era de contenido? Porque da a conocer un asunto o un tema. Ahora se dice de forma porque puede estar en forma de verso, en forma de prosa, ya veamos, ¿no? Y también hemos considerado que es de extensión variable. ¿Por qué es de extensión variable, profesor? Porque un texto puede ser breve o extenso en todo caso. Además, hemos indicado de que este tipo de textos también está constituido básicamente, ¿por qué? Está constituido por palabras, oraciones y también párrafos. Muy bien. Esto es importante recordar dentro de un texto. Y vamos a ver en este caso que hay textos que se clasifican o se tipifican de acuerdo a su estructura. Entonces vamos a ver la clasificación de acuerdo a su estructura. Muy bien. En este caso vamos a tener un texto ininterrumpido y también habrá un texto interrumpido. ¿En qué consiste, profesor? En lo siguiente. Voy a hacer una descomposición morfológica y voy a decir lo siguiente. La palabra in significa no, ¿correcto? Es un prefijo, morfema derivativo. ¿Qué quiere decir? Un texto ininterrumpido no ha sufrido, es aquel texto que no ha sufrido. Vamos a poner acá, es un texto que no ha, vamos a poner de esta manera, es aquel texto que no ha sufrido, ya, no ha sufrido variación, ya, entonces ponemos acá, es aquel texto que no ha sufrido variación o modificación, ya, modificación en su estructura, recuerda esto, en su estructura interna, ¿vale? No ha sufrido modificación ni variación en su estructura interna. Son aquellos textos que normalmente nosotros vamos a leer
¿correcto? Que están publicados en los textos, revistas, etc. Pero también, aparte de la estructura de un texto, podemos encontrar aquellos textos interrumpidos o texto interrumpido. A diferencia de este sí vamos a poner ha sufrido, en este caso ponemos ha sufrido. ¿Se observa en la parte inferior, señorita? Sí, ¿no? Ha sufrido variación, en este caso ha sufrido variación o cambio, ya ha sufrido, vamos a poner acá, variación y cambio en su, ¿qué cosa? En su estructura, recuerda esto, en su estructura interna, ¿vale? Ha sufrido cambio y variación en su estructura interna. Profesor, ¿qué tipo de textos son aquellos textos que se consideran dentro de los textos interrumpidos o texto interrumpido? Hay que recordar que la semana pasada desarrollamos el tema de oraciones eliminadas. Entonces, el ejercicio de oraciones eliminadas viene a ser un tipo de texto llamado interrumpido. También el tema que el día de hoy vamos a desarrollar, el tema de plan de redacción, ya recuerda esto, plan de redacción, también se considera como un tipo de texto interrumpido. ¿Y por qué, profesor, interrumpido? Porque recuerda que en su estructura interna se ha variado o se ha cambiado, se ha modificado, digamos, el orden de las palabras, digamos, el orden de las oraciones en este párrafo. Entonces será nuestro menester, es decir, nuestra responsabilidad, organizar u ordenar estas oraciones. Muy bien. Ahora, una vez que hemos definido qué se entiende por texto, vamos ahora en el caso de plan de redacción. Entonces, el tema que ahora nos va a preocupar o desarrollar vendría a ser, pues, el tema de plan de redacción. Recuerda que también un ejercicio de oraciones eliminadas se considera también un texto interrumpido, ya que de alguna manera se ha insertado una oración que es impertinente dentro de su estructura. Muy bien, vamos entonces a esta parte y vamos a desarrollar el tema de plan de redacción. Muy bien. La pregunta será sencilla, profesor, ¿qué cosa es un ejercicio de plan de redacción? Muy bien, hay que definir al ejercicio de plan de redacción de la siguiente manera. Cuando hablamos de plan de redacción, estamos hablando de el tema también que se puede llamar de la siguiente manera, ordenamiento, ¿ya? Se le dice plan de redacción o también se puede considerar como ordenamiento de ideas, ¿correcto? Así, se le llama plan de redacción o también ordenamiento de ideas. Recuerda, ¿ya? Ordenamiento de ideas. Cuando tú escuchas la palabra ideas, recuerda que este hace referencia básicamente a las oraciones o también aquellos enunciados. Muy bien, entonces es el ordenamiento de ideas o también se le puede llamar en este caso organización. Recuerda, también se le puede considerar como aquella organización de ideas, y recuerda que ideas es considerada como ¿qué? Como oraciones, o también la podemos llamar como la organización de enunciados. Muy bien, organización de enunciados. Muy bien, de esa forma entonces vamos a desarrollar el tema de plan de redacción, que viene a ser ¿qué cosa? Hemos dicho, es el ordenamiento de ideas o también oraciones, es la organización de ideas o también considerado como la organización básicamente de enunciados. Muy bien, continuamos entonces. Para poder ordenar oraciones es importante también ¿qué cosa? Es importante conocer los mecanismos o procedimientos o también criterios. Entonces voy a poner en la parte superior lo siguiente, ¿ya? Hay que conocer algunos criterios que nos van a ayudar. Ya ponemos acá criterios. Estos son los criterios de organización o también criterios de ordenamiento. El primer criterio al cual vamos a hacer referencia se denomina, vamos a poner ahí, el criterio llamado, es el criterio cronológico. Muy bien, así se le llama a este criterio. Se le llama criterio cronológico.
Y recuerda que la palabra cronológico proviene de la determinación cronos. ¿Y qué cosa es cronos, profesor? Muy bien. Recuerda que cronos equivale a tiempo, ¿no? Recuerda que cronos equivale a tiempo. Es por ello que también a este criterio cronológico se le puede llamar también criterio temporal. Entonces vamos a poner criterio cronológico o también criterio temporal. No me vayas a decir temporal, ¿ah? No hay temporal. Es el criterio cronológico o también criterio temporal. Quiere decir que estas dos formas se pueden hacer uso para indicar a este criterio. Entonces, profesor, si el criterio cronológico temporal se determina como lo mismo, ¿en qué consiste este criterio? Muy bien, vamos a ir por lo siguiente. Recuerda, en este caso, que el criterio cronológico temporal tiene que ver necesariamente con el tiempo. Por ello se dice que tú debes reconocer aquellos hechos, mira, voy a poner acá, aquellos hechos más, voy a ponerle tilde, más remotos. Muy bien, se considera entonces, lo primero que debes hacer es buscar aquellas oraciones o ideas o enunciados que hablen de los hechos más remotos. Profesor, cuando usted dice hechos remotos, ¿a qué se refiere? Es decir, aquellos hechos que representan el pasado. Son hechos pasados, ¿correcto? Hechos pasados. ¿Hacia qué, profesor? En este caso, hacia, mira para acá, hacia aquellos hechos que vamos a considerar como hechos recientes, ¿ya? Tome en cuenta lo siguiente. Voy a partir de los hechos remotos, es decir, pasado, hacia los hechos más recientes, ¿correcto? Recientes. Profesor, cuando usted dice hechos recientes, ¿a qué se refiere? Hay que tomar en cuenta dos elementos. Cuando son los hechos recientes, dice los textos, que debemos considerar básicamente a los hechos del presente, ¿correcto? Del presente. No obstante, también que se pueden considerar aquellos hechos que representan el futuro. Allá, entonces, pueden ser hechos que se vinculan con el presente, que son recientes, vigentes, pero también pueden ser hechos que de alguna manera hagan referencia al futuro, ¿correcto? Hechos ulteriores, es decir, posteriores. Muy bien. De manera sencilla, te voy a explicar, observa para acá, mira, es decir, que yo voy a tomar la configuración de una A. ¿Qué cosa es esta A, profesor? Esta A representa el antes, ¿ya? Y este antes va a seguir una línea circular elíptica que vamos a llamar en este caso, ya, estas líneas elípticas circulares se van a llamar secuencia temporal. Muy bien, ¿cómo se llama? Secuencia temporal. No me va a decir temporal, es temporal. Quiere decir que esta secuencia temporal, en palabras sencillas, básicas, se determinan básicamente aquellos hechos, ¿correcto? Son los hechos que se suscitan en determinados momentos temporales o aquellos acontecimientos que se van a suscitar en el tiempo. Muy bien, entonces voy a partir desde un A, que es un antes, y seguir una secuencia temporal que vienen a ser los hechos. ¿Hacia qué? Hacia una determinación de una D. Y recuerda que la D representa básicamente el después. Y recuerda que este después no solo va a ser el presente, también puede configurarse entonces el futuro. Ponemos acá, entonces puede ser el presente, recuerda esto, puede ser el presente, pero inclusive puede hacer referencia al futuro. Muy bien, ustedes se preguntarán, profesor, ¿para qué sirve este criterio cronológico? ¿O cuál es el objetivo que persigue este tipo de criterios? Básicamente, este tipo de criterio de plan de redacción u organización de ideas o también ordenamiento de enunciados dice que se deben utilizar para organizar o también ordenar biografías, ¿ya? Entonces sirve para organizar biografías o redactar biografías, inclusive para poder de alguna manera ordenar reseñas históricas. Muy bien, en este caso vamos a considerar pues la determinación de reseñas históricas, ¿ya? Vamos a borrar por acá y considerar reseñas históricas.
reseñas históricas, así como también la consideración de biografías. ¿Sí se ve esta parte del ejemplito donde dice César Vallejo? Sí, ¿no? Muy bien. César Abraham Vallejo Mendoza. Recuerda que el segundo nombrecito es Abraham Vallejo Mendoza. Si tú observas este detalle, desde el principio, desde la consideración del título, mira, ya te has dado cuenta de que están hablando de un personaje. Al hablar de este personaje, lo más probable es que nos vayan a dar datos biográficos, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencia a datos biográficos, es decir, datos que están vinculados a su, digamos, a su transcurso vital. Muy bien. Entonces, ¿cómo debo, profesor, organizar este tipo de ejercicios? Lo primero es que tú siempre leas de manera organizada, ¿ya? Y de forma secuencial. Primero, dice, viajó a París. Falleció en Francia en el año 1938, el 15 de abril, ¿recuerdas, no? Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, básicamente a la Facultad de San Fernando. Iba a estudiar, estaba haciendo los primeros años de estudios de medicina. Pero recuerda que también en el año 1910, él se matriculó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Muy bien. Dice en el número 4, nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo del año 1892. Y dice, finalmente, la 5, publicó Los Heraldos Negros en el año 1919, pero hay que recordar que esta obra ya de alguna manera estaba siendo conocida, no con una publicación oficial, desde el año 1917-18 y finalmente publica en el año de 1919, ¿no? Los Heraldos Negros, que tiene una característica de básicamente vanguardista dentro de la obra de, digamos, más que vanguardista, digamos modernista dentro de la obra de Vallejo. Entonces, de acuerdo a nuestro orden, vamos a considerar lo siguiente. César Vallejo Mendoza, ¿cuál será la primera oración que debe iniciar? Básicamente partiremos pues por la número 4, que dice en este caso, nació en Santiago de Chuco. Entonces el orden será pues 4 primero, luego ingresó a la universidad. ¿Por qué, profesor, ingresó a la universidad? Porque este elemento, después de haber nacido, yo supongo que tiene que seguir estudios universitarios. Muy bien, en este caso, y recuerda que te había comentado que este ingreso se llevó en el año 1911. Luego de ahí publicó, en este caso, publicó Los Heraldos Negros. ¿Qué año? 1919. Vamos a seguir entonces con la número 5, de esta manera, número 5. Luego será pues la número 1 o la número 2. Recuerda que antes de publicar en el año 1919, publicar Los Heraldos Negros, posteriormente en el año 1922 y 23 está rumbo a Francia, París. Entonces vamos a considerar, en este caso, viajó a París año 1923 y eso corresponde a la oración número 1. Y luego, finalmente, la última oración que concluye, de acuerdo a su recorrido vital o transcurso vital, vendría a ser pues la número 2, porque esta hace referencia a que falleció en Francia en el año 1938 y hay que recordar que él fallece pues un 15 de abril del año 1938, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería el orden, profesor? Entonces, el orden lógico, de alguna manera, gracias al criterio cronológico, sería pues 4, 3, 5, 1 y 2. Recuerda que nació, luego de, en este caso, ingresó a la universidad, luego de ahí publicó Heraldos Negros, viajó a Francia, París y finalmente falleció. Muy bien, ese es el orden que se debe seguir. Muy bien, recuerda que estamos hablando de plan de redacción y en esta ocasión recuerda que vamos a tocar el segundo criterio. El primer criterio tiene que ver con el criterio cronológico o también temporal. Una palabrita para recordar el criterio cronológico: tiempo, nada más. Criterio cronológico tiene que ver con el tiempo. Muy bien, ahora vamos a ver al siguiente criterio. Vamos a poner la numeración de esta manera y consideramos. Número 2, al siguiente criterio se le considera de esta manera. Se le llama criterio procedimental. ¿Ya? Ponemos ahí criterio procedimental. Al criterio procedimental también se le puede conocer de la siguiente manera. Se le llama criterio instructivo. Mira para acá, criterio procedimental o también criterio instructivo. Profesor,
Si es un criterio procedimental o instructivo, ¿cuál es la palabrita mágica? Muy bien, vas a recordar lo siguiente. Si cronológico viene de cronos, tiempo, entonces procedimental vamos a tomar en cuenta la palabra proceso. Muy bien. Entonces, el criterio procedimental deriva de la palabra proceso. Profe, ¿y qué cosa es un proceso? Muy bien, se dice que un proceso viene a ser aquel conjunto, muy bien, vamos a poner acá, es el conjunto, ya, a ver si me sigues, se considera proceso al conjunto de pasos, ya, vamos a poner acá de la preposición de, es el conjunto de pasos, no vayas a pensar que es el conjunto de pies, no, es el conjunto de pasos. ¿Ya? Recuerda, es el conjunto de pasos ¿hacia qué? Hacia un fin específico, ¿ya? Es un conjunto de pasos hacia un fin específico. Muy bien, vamos a poner de esta manera, hacia un fin específico. Quiere decir que tú debes reconocer siempre aquella idea u oración que habla sobre la etapa inicial. Recuerda, aquella idea u oración que habla sobre la etapa inicial. O cuando hablamos de la etapa inicial, aquella oración que apertura, ¿ya? Listo, en este caso vas a considerar la etapa inicial y vas a seguir, mira, vas a seguir, por acá vamos a poner, vas a seguir una serie de pasos. Mira, voy a dibujar acá una serie de pasos. ¿Hacia qué, profesor? Hacia otra idea o enunciado, o también puede ser oración hacia una idea que representa básicamente la etapa final. ¿Correcto? Quiere decir que vas a partir de una idea que hace alusión a una etapa inicial y seguir pasos hacia la idea que básicamente representará pues la etapa final o última dentro de mi ordenamiento u organización. Profesor, usted en el criterio cronológico ha indicado lo siguiente. ¿Qué cosa? Que el criterio cronológico sirve para organizar biografías y también sirve para poder organizar reseñas históricas. ¿Para qué me sirve el criterio procedimental, que es un conjunto de pasos hacia un fin específico? Sirve básicamente para organizar o también armar. En este caso vamos a poner sirve para poder armar, sirve para poder diseñar, mira, diseñar de esta manera. Inclusive este criterio sirve para poder componer, inclusive sirve para poder confeccionar. ¿Correcto? Confeccionar. Hay que seguir una serie de pasos o también procesos. De ese modo, este criterio, que también se llama criterio instructivo, en el cual se denominan instrucciones o pasos o procesos, vamos a tomar en cuenta el siguiente ejemplito. Recuerda, como en el anterior, siempre toma en cuenta ¿qué cosa? El título, que dice construcción de una vivienda. Allá, ¿qué pasos voy a seguir para poder construir una vivienda? Entonces vamos a buscar cuál es el orden lógico dentro de este ejemplito. Recuerda que te he comentado que tú debes empezar a leer las oraciones en este orden, ¿correcto? Básicamente en orden secuencial. Compra de materiales de construcción, dice la primera oración. La segunda oración dice llenado del techo y las vigas. En la 3 dice contratación del albañil e inicio de la construcción. Colocación de puertas y ventanas y llenado de cimientos y columnas. ¿Con cuál empezarías? ¿Con la compra de materiales de construcción o con la contratación del albañil e inicio de la construcción? Muy bien, tú debes saber que todos estos procesos tienen que partir de algo concreto. En este caso, deberás, pues, ¿qué cosa? Deberás contratar al albañil y dar el inicio de la construcción. Recuerda que una vez que este albañil haya sido contratado, él va a decir, sabes que yo requiero que tú compres los siguientes materiales para la construcción.
Porque recuerda que primero es la contratación, luego la compra de materiales, ¿no? En este caso vamos a poner la número 1. Es decir, ya se tienen los materiales, vamos a ir ahora a lo siguiente. ¿Qué debe ser, profesor? En el caso, el llenado de los techos, la colocación de puertas y ventanas o llenado de cimientos y columnas. Recuerda que toda construcción debe partir de la base. Quiere decir que vas a hacer tu zanja, esos son los cimientos y las columnas. Una vez que asentes la base con piedra, hormigón y todo eso, entonces partirás por eso, ¿no? En la número 5, ¿qué cosa? Que consiste en el llenado de cimientos y columnas. Luego de ahí, una vez que están las columnas, ya se construyen las paredes. ¿Y qué harás? Harás pues el llenado ¿de qué? Harás el llenado del techo, ¿correcto? Y las vigas. Vamos entonces con la número 2. Y finalmente, cuando has llenado ya el techo, las vigas, están construidas las paredes, como último paso o última etapa, lo que vas a hacer es la colocación de puertas o ventanas, digamos en este caso ventanas. No creo que tú primero pongas tu ventana, tu puerta, luego empieces a construir todo, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un orden lógico dentro de este procedimiento. Primero, contratas al albañil, inicias, compras los materiales, luego, ¿qué cosa? Llenado de cimientos, luego llenado de techo y vigas, y finalmente la colocación de puertas y ventanas, como último detalle, como parte de la construcción. ¿Qué criterio he utilizado, profesor? Recuerda que es el criterio instructivo o también procedimental, en el cual has seguido una serie de pasos hacia la consecución de un objetivo. Muy bien, vamos a ir entonces ahora al siguiente criterio. Hemos visto hasta el momento dos criterios. El primero, que viene a ser el criterio cronológico, que se va a representar a través de la palabra tiempo, cronológico tiempo, y el otro criterio es el criterio procedimental, que se va a vincular, como recuerdo, con la palabra proceso o pasos, ¿no? Pasos o procesos. Muy bien, ahora vamos a desarrollar el tercer criterio de plan de redacción. Recuerda que el ejercicio de plan de redacción está vinculado también con textos básicamente interrumpidos. ¿Y por qué son textos interrumpidos? Porque estos de alguna manera sufren algún cambio o también modificación en el orden de los enunciados o normalmente de sus oraciones. Bien, entonces vamos a poner número 3, el tercer criterio, que es uno de los criterios más importantes. ¿Cómo se va a llamar? Criterio de lo general, mira, así, de lo general a lo particular, ¿ya? Muy bien, ponemos ahí criterio de lo general a lo particular, ¿correcto? Criterio de lo general a lo particular. Criterio de lo general a lo particular. Muy bien, a este criterio se le suele denominar o también llamar criterio, en este caso, algunos le llaman criterio deductivo, ¿ya? Deductivo. ¿Por qué deductivo? Recuerda que la deducción parte de hechos generales o conceptos generales o teorías generales hacia determinaciones específicas o particulares. Por eso también se le llama criterio deductivo. Otro nombrecito que se le ha acuñado es el criterio analítico, ¿ya? También lo puedes ubicar así, como criterio analítico. ¿Y por qué analítico? Porque dentro del análisis, la descomposición del todo, digamos, también se reconocen aspectos o detalles generales y luego se sintetiza, ¿no? A través del reconocimiento de la funcionalidad de estos elementos. Muy bien, entonces, otro nombrecito que inclusive osan en llamar los entendidos en esta materia es el del criterio lógico. El criterio lógico. Muy bien, entonces te estamos dando a través de la academia todos estos elementos discursivos, muchas veces conocidos como nomenclaturas, que a veces pueden inclusive sorprender al estudiante cuando está en el proceso de admisión. Es por eso que tú tienes que tomar en cuenta estos detalles, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el criterio de lo general a lo particular? Vamos a ir por acá. Nos dice la teoría que debemos partir de aquella idea, en este caso, ¿ya? De aquella idea o también oración, que debe ser de carácter total, ¿ya? Total. O inclusive debe ser, en este caso, aquella oración o idea o enunciado global.
un poquito más específico, es decir, una idea holística, ecléctica, totalitaria, global, que incluya o implique a los demás. Hacia otra que debe ser de manera específica, ¿ya? Hacia otra idea que debe ser de carácter específica. Entonces voy de una idea total, de carácter total, global, hacia otra idea que debe ser específica o particular. Muy bien, vamos a poner acá hacia, correcto, otra idea específica. Siempre toma en cuenta esta determinación. Muy bien. Otro detalle importante es que este criterio muchas veces va a utilizar un esquema. Observa para acá un esquema. O también algunos autores dicen, este es un plan, correcto, es un plan, un esquema, inclusive puede ser denominado como un proyecto, ¿ya? Como un proyecto. En este plan o esquema, básicamente de redacción, es decir, de la escritura de un discurso, se deben tomar en cuenta algunas fases o etapas o inclusive estadios, le dicen, ¿no? La primera fase dentro de la redacción viene a ser la introducción. Debes tomar siempre en cuenta la introducción. Profesor, ¿qué cosa es la introducción? Es la parte inicial, es la apertura, es el inicio, como se dice, dentro del estudio. Y dentro del inicio, básicamente, de un texto, debes considerar algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos, profesor? Muy bien, debes tomar en cuenta sobre todo como aquella oración que parta la etimología. ¿Ya? Debes tomar en cuenta primero la etimología. Luego de la etimología debes considerar el origen. Luego del origen hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la definición. Y luego de la definición, profesor, ¿qué elementos pueden venir? Básicamente están pues las causas. Muy bien, entonces la etimología, origen, definición y causas. Ahora, otra parte dentro del esquema o plan de redacción se considera el desarrollo. Profesor, ¿qué cosa es el desarrollo? Recuerda que el desarrollo es la parte central o media del texto. Algunos dicen es el centro, pero también algunos indican que es el cuerpo, la parte más sustancial del texto. Entonces, ¿qué cosas se pueden considerar dentro del desarrollo? 3 elementos sustanciales. Muchas veces en un texto básicamente de carácter deductivo o general van a tomar en cuenta, por ejemplo, las características. Se toma en cuenta primero las características. Muy aparte de las características, siempre se van a considerar acá la tipificación o también clasificación, es decir, las clases o tipos de este ente o ser o objeto o fenómeno del cual se habla. Y también hay que tomar en cuenta las consecuencias. Muy bien. Entonces, dentro del desarrollo encontraremos las características, la clasificación y las consecuencias. Ahora, como parte última dentro de mi esquema o plan de redacción, voy a tomar en cuenta la conclusión. Y en la conclusión, profesor, vendría a ser pues la parte última, final o también el epílogo dentro de la organización textual. ¿Qué elementos podemos considerar, profesor? Recuerda que muchas veces en un texto, cuando éste se redacta, se toma en consideración a los ejemplos como parte última de la redacción. Por eso es que acá se encuentran los ejemplos. Algunos también pueden considerar las recomendaciones. ¿Ya? Vamos a considerar las recomendaciones. Y también se puede considerar la síntesis. Profesor, ¿y a qué se refiere cuando dice síntesis? Básicamente, en este caso, que vendría a ser pues el resumen, o también en este caso, que viene a ser la síncope, o también el epítome de todo lo que se ha dicho. Muy bien. Entonces, recuerda que a través de este criterio denominado criterio de lo general a lo particular, o criterio deductivo, o criterio analítico, o criterio lógico, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿qué cosa es en este caso la idea más general o global hacia otra que es de carácter específica. Y recordarás desde el primer criterio, yo te he dicho, siempre observa bien, ¿qué cosa? Observa bien el título. ¿Qué dice en la parte superior? Dice la literatura. Entonces hay que buscar aquella oración que es de carácter general. Muy bien, vamos a ir por acá. Y recuerdas que otra
sugerencia es que siempre leas en secuencia lógica, ordenada, ¿no? Dice la primera, análisis de Trilce, la 2 dice vanguardismo peruano, el arte como manifestación cultural, luego dice César Vallejo, vanguardista peruano, las bellas artes y su expresión y la literatura. Entonces yo debo empezar por la oración más general. ¿Y cuál sería esa oración más general? ¿Será Trilce, vanguardismo peruano? ¿Será arte, César Vallejo, las bellas artes o la literatura? Hay que recordar que dentro del arte se encuentran, ¿qué cosa? Las bellas artes. Y dentro de las bellas artes está la literatura. Entonces la número 3 partirá pues porque me habla de manera general del arte. Luego de allí considero pues las bellas artes. Recuerda que dentro de las bellas artes, se encuentra pues la literatura. Entonces voy a poner acá número 5. Y recuerda que acá abajito en la número 6 ya me habla de la literatura. Es una expresión artística que está dentro o clasificada dentro de las bellas artes. Pondré la número 6. Muy bien. Recuerda que estoy empezando por el arte. Luego, dentro del arte están las bellas artes. Luego de las bellas artes encontramos a la literatura. Ahora, después, ¿qué debo considerar? ¿Será César Vallejo, el vanguardismo peruano o análisis de Trilce? En este caso voy a partir, ¿por qué? Por hablar del vanguardismo peruano. Recuerda, el vanguardismo peruano es un movimiento literario que se expone dentro de la literatura. Entonces será pues la número 2. Luego del vanguardismo peruano haré referencia a un vanguardista peruano reconocido. ¿Quién es ese vanguardista peruano reconocido? Recuerdas que en el criterio cronológico lo hemos desarrollado. Es César Vallejo Mendoza. Entonces ahí voy a poner la número 4, ¿correcto? Y nos queda el último, que vendría a ser pues el análisis de la obra, en este caso Trilce. Entonces, esta sería pues una obra de ¿quién? De César Vallejo. Y recuerda que primero está el autor y luego la obra. Muy bien. ¿Cuál es el orden lógico que debíamos haber elegido? El orden lógico pertenece pues primero a la número 3, luego la número 5, 6, 2, 4 y 1. Primero hemos hablado del arte, luego de las bellas artes, la literatura, el vanguardismo peruano, un vanguardista que es César Vallejo y finalmente análisis de su obra que vendría a ser, en este caso, ¿qué obra? Estamos haciendo referencia a la obra Trilce. Muy bien, este es el orden lógico que se debe seguir dentro del criterio de lo general a lo particular. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de los demás criterios. Recuerda que el criterio, en este caso cronológico, tiene que ver con el tiempo. El criterio procedimental necesariamente tiene que ver con procesos o pasos, y el criterio de lo general a lo particular tiene que ver con la idea general total hacia otra que es de forma específica. Muy bien, vamos a ir ahora al cuarto criterio, que es el criterio más sencillo de todos los criterios que hemos explicado. ¿Por qué, profesor? Ahora te enteras, ¿ya? A este criterio se le llama criterio de causa-efecto, ¿ya? Se le llama así, criterio de causa a efecto. Muy bien, ponemos de esta manera en la parte superior criterio de causa a efecto. A este criterio de causa-efecto también se le puede llamar criterio de causalidad. ¿Por qué, profesor, se le dice criterio de causalidad? Porque proviene de causa, causalidad, nada más, no hay otra razón diferente, distinta, mágica, como se dice, sino que muchas veces los entendidos en esta materia lo que intentan es utilizar nomenclaturas, es decir, términos o vocablos específicos a la materia, y entonces lo que quieren a veces es un poquito confundirnos, ¿no? Pero no te vayas a equivocar con, en este caso, causalidad con casualidad. Casualidad es otra cosa, es algo, como se dice, inesperado, momentáneo, espontáneo, que se suscita de manera incierta, ¿no? En cambio, esto viene de causalidad, es decir, de causa. Muy bien. Entonces, el criterio de causa-efecto, o también llamado criterio de causalidad, nos invita a lo siguiente. Tienes que ubicar aquella idea, dice, aquella idea que habla sobre qué, aquella idea que habla sobre el motivo, ¿ya? Entonces vamos a poner acá aquella idea que habla
¿Sobre qué? Habla sobre el motivo. Profesor, ¿qué cosa es motivo? Es decir, aquella razón. En otras palabras, que hable de aquella causa o también de aquella circunstancia. Y que esa causa o motivo o razón básicamente pueda producir, es decir, produce, ¿qué cosa? Que produzca o produce, ¿qué cosa? Una idea que pueda hacer referencia o habla de qué. Esta idea pueda hablar de una consecuencia. Haga referencia a una consecuencia. Profesor, ¿y qué cosa es una consecuencia? Recuerda que consecuencia es sinónimo de estrago. Aparte de estrago, también se le dice secuela. Muy bien, estrago o también secuela. Ahora, profesor, un ejemplito sobre esto. Muy bien, recuerda siempre que tú debes tomar en cuenta ¿qué cosa? Debes tomar en cuenta el título que dice un accidente en la comida. Entonces recuerda que siempre es importante leer el título. Cuando tú observas el título ya puedes reconocer inclusive el criterio. Entonces cuando dice accidente, recuerda que este ya va a traer alguna consecuencia. Entonces, un accidente en la comida. Otra sugerencia que te voy a considerar es que siempre leas de manera secuencial. Su rostro enrojeció. ¿Y por qué su rostro enrojeció? Sintió un trozo de carne en la garganta. ¿Cómo, profesor? Sí, sintió un trozo de carne en la garganta. Luego dice, lo cogieron. ¿Cómo es eso? Sí, lo cogieron por detrás todavía, sí, y presionaron su abdomen. ¿Y por qué todo eso? En este caso dice la 4, tenía mucha hambre y se abalanzó a comer. Entonces, ¿cuál debería ser la oración que debe iniciar el orden? Muy bien, la oración que debe iniciar es la número 4. Tenía mucha hambre y se abalanzó a comer. Allá, al comer, ¿qué pasó? Sintió un trozo de carne en la garganta. ¡Wow! Entonces, ¿qué estaba pasando con esta persona? Se estaba atragantando, ¿no? Y luego, ¿qué más? Su rostro enrojeció, ¿no? Listo. Y después, finalmente, lo cogieron por detrás y le presionaron el abdomen. ¿Para qué? Para que de alguna manera bote o arroje, digamos, la carne. Y recuerda una cosita. Ten mucho cuidado. Muchos de nosotros pensamos que una persona cuando se atraganta, muchos que hacen, lo golpean en la espalda, en el cuello, ¿no? ¡Pau, pau! Y con eso puedes ocasionar a que esta persona incluso muera. ¿Por qué, profesor? Porque esta persona lo que está intentando es despojar o sacar o expectorar lo que tiene atragantado. No es que le estés ayudando a introducir. Y muchas veces esta persona, por los golpes que recibe, puede, ¿qué cosa? Atragantarse más, inclusive perder la respiración y morir. Entonces la causa de su muerte ya no va a ser el atragamiento, sino el golpe que tú originas para que la obstrucción sea más, como se dice, sea más eficiente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, por favor, cuando se come, ¿ya? Entonces, el orden lógico dentro de este criterio, que se llama criterio también de causalidad o también criterio de causa-efecto, debería corresponder a la 4, 2, 1 y 3. Recuerda 4, primero tiene hambre, después de ahí, ¿qué cosa? Siente que hay un trozo en su garganta, luego enrojece su rostro y luego pues hacen algo para que de alguna manera expele o expectore lo que ha producido su atragantamiento. Muy bien, ahora vamos a ir al último criterio, a este criterio que se llama, en este caso, criterio de secuencia discursiva. Muy bien, a este criterio se le denomina de esta manera, secuencia discursiva. ¿Vale? Se llama criterio de secuencia discursiva. A este criterio de secuencia discursiva también se le denomina como criterio de cohesión textual. Cohesión textual. Muy bien. Profesor, ¿y por qué se le considera como criterio de cohesión textual? Recuerda que la palabra cohesión indispensablemente tiene que ver con unión. Es decir, se da la unión del texto. ¿Y cómo se va a producir esta unión del texto? Gracias
a la presencia de estos elementos que alguna vez hemos desarrollado, gracias a la presencia de los conectores. Recuerda que los conectores son importantes dentro de la construcción de un texto, así como las referencias textuales. Profesor, ¿y qué cosas son los conectores? Recuerda que los conectores se definen como aquellos nexos gramaticales. Mira, son aquellos nexos gramaticales que básicamente unen ¿qué cosa? Son aquellos nexos gramaticales que unen, pueden unir en este caso palabras, recuerda, unen palabras. Muy aparte de unir palabras, también pueden básicamente unir oraciones e inclusive frases. Muy bien. Entonces, recuerda lo siguiente. Los conectores lógicos son nexos gramaticales, es decir, son aquellos elementos verbales que lo que van a buscar es articular, vincular o anexar elementos, ¿no? Entonces, profesor, cuando yo quiera recordar el criterio de secuencia discursiva, solamente vas a decir conectores, a presencia de conectores. Aquí tenemos un ejemplito que dice el arte. Recuerda siempre debes tomar en cuenta ¿qué cosa? El título. Entonces, dice, sin embargo, yo creo que ya no puedo iniciar con esta oración. ¿Por qué? Dice, sin embargo, es un conector, claro, profesor, pero yo no puedo iniciar con el sin embargo, porque debe haber otro elemento. Sin embargo, es entendida de manera general como la expresión de emociones. Es una manifestación estética. Y acá un datito importante. El término es siempre me ayuda a pensar de que hace referencia a la definición. Por eso es que tú siempre debes partir por la definición. Entonces voy a colocar la número 2. Es una manifestación estética que el hombre crea basado en la realidad. Muy bien. Por ejemplo, tenemos artes visuales y digitales. Me habla, en este caso, de un ejemplo. Y también el término, por ejemplo, es un conector. Es un conector de ejemplificación. El sin embargo es un conector, recordarás, que viene a ser un conector conocido como conjunción adversativa o de contraste. Continuamos. En la 4 dice, y también, aquí está una copulativa y también una adicional. ¿Te das cuenta? En este tipo de criterios están presentes los conectores porque hacen más fluida la lectura y también es el conjunto de obras que resaltan de esta manifestación. Un datito, profesor. Cuando dice de esta manifestación, recuerda que es una manifestación. Entonces, profesor, yo lo que debo hacer es considerar la número 4 porque este término de esta manifestación alude o vincula o relaciona a la oración número 2. Entonces, ¿cómo sería? Es una manifestación estética que el hombre crea basado en la realidad y también es el conjunto de obras que resultan de esta manifestación. Entonces este elemento se vincula o, como se dice, se encabalga dentro de la consideración de la propuesta de la número 2. Entonces ahí también hay un proceso, ¿no?, de referencia. Número 4, vamos ahora a la 5. Las artes digitales son la escultura, la arquitectura y la pintura. Me habla de las artes digitales. Y si tú te has dado cuenta, esto de artes digitales se ha mencionado acá. Por ejemplo, tenemos artes visuales y artes digitales. Quiere decir que esto se va a vincular con esto. Muy bien, pero vamos ahora. 2, 4. De ahí podríamos ir a la número 1. ¿Y por qué la 1? Sin embargo, es entendida de manera general como la expresión de emociones. Es decir, primero dice que es una manifestación estética, pero también, ¿qué cosa? Conjunto de obras. Ahora, sin embargo, es entendida de manera general como la expresión de emociones. Muy bien, entonces la número 1. No solo es manifestación estética, no solo es el conjunto de obras, también es entendida como la expresión de emociones. Hasta ahí muy bien. Y te había comentado de que había una oración que se vincula. Por ejemplo, tenemos artes visuales y digitales. Muy bien, pongo ahí la número 3. Las artes digitales, ¿ves cómo se vincula esto? Las artes digitales son las esculturas, la arquitectura y la pintura. Finalmente vamos a terminar con ¿qué número? En este caso, la número 5. Y dejamos ahí pues el último recuadrito. ¿Cuál es el orden lógico, profesor? El orden lógico pertenece pues a la número 2,
luego la número 4, 1, 3 y 5. Y te vas a dar cuenta de algo importante, que cuando yo lea, todito tiene fluidez y coherencia. ¿Por qué? Porque hay conectores o elementos que van a vincular. Dice, es una manifestación estética que el hombre crea basado en la realidad. Y también es el conjunto de obras que resultan de esta manifestación. Sin embargo, es entendida de manera general como la expresión de emociones. Por ejemplo, tenemos artes visuales y digitales. Las artes digitales son la escultura, la arquitectura y la pintura. Qué interesante, ¿no? Entonces, recuerda que el ejercicio de plan de redacción es un ejercicio que también es recurrente en los procesos de admisión, pues tiene un interés sustancial, ya que en la universidad o la vida universitaria tú vas a redactar textos de carácter científico, partiendo de monografías hasta una investigación o una tesis. Entonces quiere decir que la importancia de este tema es trascendental, ya que aquellos que van a formular el examen de admisión piensan que una de las capacidades o competencias comunicativas que tú debes desarrollar tiene que vincularse necesariamente con la redacción, y también otro elemento es con la comprensión de textos. Entonces, hasta aquí conmigo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por escucharme.